Bueno, ya estamos. Ok. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por toda la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación: Facebook, Twitter, Internet y televisión. Ya en una hora más también por radio, Dios mediante. Y bueno, pueden comunicarse eh, con nosotros por nuestros teléfonos y también a través de las redes sociales que ahorita vamos a mencionar. Eh, a lo mejor pues puedan ustedes tener alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado hablando y ver pues algunos aspectos, las dudas o preguntas que se pueden haber dado, surgido en este ámbito. Pero antes déjenme saludar a Madre Blanquita, que nos va a hacer favor de darnos nuestros teléfonos para compartir con ustedes. Madre Blanquita, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Así es, nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52664, 689-7390-91 y 92 y nuestra página de internet www.montemaria.org. Bienvenidos. Muy bien, entonces estamos compartiendo con ustedes este documento, ya casi que lo acabamos. Es el documento de la Salvificis Doloris, un documento con el cual hemos estado viendo, hemos estado aprendiendo sobre el valor del sufrimiento. Tenemos varios capítulos en este documento del Papa Juan Pablo II. El número 1 fue la introducción. Número 2, el mundo del sufrimiento humano. El número 3, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Número 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Número 5, partícipes de los sufrimientos de Cristo. Número 6, el Evangelio del sufrimiento. Y estamos en el número 7, el buen samaritano. Habíamos visto el número 28. Le voy a pedir a Madre que nos lea todo el número 28 para dar inicio al 29. Nos habíamos quedado en el número 28. ¿Qué es lo que nos dice Madre Blanquita? Pertenece también al Evangelio del sufrimiento y de modo orgánico la parábola del buen samaritano. Mediante esta parábola, Cristo quiso responder a la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? En efecto, entran los tres que viajaban a lo largo de la carretera de Jerusalén a Jericó, donde estaba tendido en tierra, medio muerto, un hombre robado y herido por los ladrones. Precisamente el samaritano demostró ser verdaderamente el prójimo para aquel prójimo. Otros dos hombres recorrían el mismo camino. Uno era sacerdote y el otro levita, pero cada uno lo vio y pasó de largo. En cambio, el samaritano lo vio y tuvo compasión. Acercóse, le vendó las heridas, a continuación le condujo al mesón y cuidó de él, y al momento de partir, confió el cuidado del hombre herido al mesonero, comprometiéndose a abandonar los gastos correspondientes. Abonar los gastos correspondientes. La parábola del buen samaritano pertenece al Evangelio del sufrimiento. Indica, en efecto, cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo, con indiferencia, sino que debemos pararnos junto a él, junto al buen samaritano. Es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre de cualquier género que éste sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es como abrirse de una determinada disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo.
Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en sí mismo esta sensibilidad del corazón que testimonia la compasión hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única o principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. Sin embargo, el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en la mera conmoción y compasión. Estas se convierten para él en estímulo a la acción que tiende a ayudar al hombre herido. Por consiguiente, es en definitiva buen samaritano el que ofrece ayuda en el sufrimiento de cualquier clase que sea. Ayuda dentro de lo posible eficaz. En ella pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales. Se puede afirmar que se da a sí mismo, su propio yo, abriendo ese yo al otro. Tocamos aquí uno de los puntos clave de toda la antropología cristiana. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Muy bien, bueno, este número ya lo habíamos visto la vez pasada, no vamos a meternos, nada más era para leerlo y retomar de ahí todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado tratando, ¿no? Y bueno, en este ámbito vamos a empezar el número 29. El número 29. Siguiendo la parábola evangélica, se podría decir que el sufrimiento, que bajo tantas formas diversas está presente en el mundo humano, está también presente para irradiar el amor al hombre, precisamente ese desinteresado don del propio yo en favor de los demás hombres, de los hombres que sufren. Podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa otro mundo, el del amor humano, y aquel amor desinteresado que brota en su corazón y en sus obras. El hombre lo debe de algún modo al sufrimiento. No puede el hombre prójimo pasar con desinterés ante el sufrimiento ajeno, en nombre de la fundamental solidaridad humana, y mucho menos en nombre del amor al prójimo. Debe pararse, conmoverse, actuando como el samaritano de la parábola evangélica. La parábola en sí expresa una verdad profundamente cristiana, pero a la vez tan universalmente humana. No sin razón, aún en el lenguaje habitual, se llama obra de buen samaritano. Toda actividad en favor de los hombres que sufren y de todos los necesitados de ayuda. Vamos a dejarlo ahí para dar inicio a la reflexión en este momento. Y es ver este número 29, dice, siguiendo la parábola evangélica. ¿Cuál es la parábola evangélica? Es la del buen samaritano. Y luego dice, se podría decir que el sufrimiento, que bajo tantas formas diversas está presente en el mundo humano, o sea, esto ya lo hemos meditado, cómo se da este sufrimiento y este dolor humano en diferentes ámbitos, bueno, en todos los ámbitos donde el ser humano se mueve y actúa. Dice, está también presente para irradiar el amor al hombre, ¿sí? El sufrimiento está también ahí y se manifiesta ese amor del hombre. O sea, la parábola evangélica, la parábola del buen samaritano nos presenta el dolor, pero también nos presenta el amor del hombre, bueno, el amor de Dios por el hombre, que se va a manifestar a través de un hombre común y corriente como tú, como yo, pero que sale al encuentro del que sufre. Sí, precisamente ese desinteresado don del propio yo en favor de los demás hombres, de los hombres que sufren, de los hombres que están padeciendo, y que hay muchos que están padeciendo y que nosotros tenemos que salir al encuentro de ellos. Podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa otro mundo. O sea, invocar quiere decir llamar, está invocando para que se manifieste
el amor de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuál es este otro mundo? Dice aquí, podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa a otro mundo, el del amor humano. O sea, si hay sufrimiento es porque se está queriendo que se manifieste el amor humano, que es la mejor manera de poder enfrentar cualquier sufrimiento. El sufrimiento sin el amor humano se vuelve realmente un infierno, una realidad que está ahí latente en todos nosotros y que tiene que ser continua para que nosotros seamos capaces de salir al encuentro del que sufre. Podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa otro mundo, el del amor humano, y aquel amor desinteresado que brota en su corazón y en sus obras. El hombre lo debe de algún modo al sufrimiento. O sea, si no hubiese sufrimiento, el amor desinteresado no podría ser posible, no podría darse, ¿sí? Porque nos hace buscar esa parte de nosotros de servicio, de entrega y de todo aquello que es parte de nuestra vida. Y entonces esto pues abre el crecimiento del ser humano. El hombre crece cuando se enfrenta al sufrimiento del prójimo. Claro, ya habíamos visto cómo el sufrimiento personal, el sufrimiento de cada uno de nosotros puede ayudarnos y ayuda a sacar lo mejor de nosotros, pero también el sufrimiento del prójimo me ayuda a descubrir el amor que debe de tener o que sale de mí para ayudar a mi prójimo. Y no es otra cosa que el amor de Dios, no es otra cosa que la misericordia de Dios que está latente ahí para todos nosotros, ¿sí? No puede el hombre prójimo pasar con desinterés ante el sufrimiento ajeno, el verdadero hombre, ¿sí? En nombre de la fundamental solidaridad humana y mucho menos en nombre del amor al prójimo. O sea, no puede el hombre prójimo, o sea, todos aquellos que pasaron al lado del que estaba enfermo, ¿sí? No puede pasar, dice, ay, ya lo perdí, déjeme lo agrando porque no puede el hombre prójimo pasar con desinterés ante el sufrimiento ajeno, porque es en nombre de la fundamental solidaridad humana y mucho menos en nombre del amor al prójimo, que es cuando se le preguntó, ¿se acuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Como para justificarse, que no entendían quién era el prójimo, y es cuando viene esta parábola de el buen samaritano. Dice, debe pararse, conmoverse, actuando como el samaritano de la parábola evangélica. Obviamente, solamente aquel que tiene a Dios en su corazón tiene la capacidad de salir al encuentro del más necesitado, del más enfermo, del que está en este ámbito para todos nosotros entenderlo. Muy bien, luego dice, posee una capacidad y especialización, pero me fui para abajo. Dice, debe pararse, conmoverse, actuando como el samaritano de la parábola evangélica. La parábola en sí expresa la verdad profundamente cristiana, pero a la vez tan universalmente humana, que es la misericordia, la ayuda. Y es cuando entendemos todos estos aspectos que se van a ir dando. El sufrimiento, el dolor, hace que se dé a conocer la verdad profundamente cristiana, el amar al prójimo, pero también una realidad que es a nivel de todos los seres humanos, y es esa capacidad de poder conmoverse y servir al prójimo. No sin razón, aún en el lenguaje habitual, se llama obra de buen samaritano toda actividad en favor de los hombres que sufren y de todos los necesitados de ayuda. Ay, le andas haciendo de buen samaritano. O sea, es una expresión que va a ser muy utilizada en sentido, ¿cómo se llama? Hiriente, ofensivo, pero también en sentido de aliciente. Oye, qué buen samaritano, qué buena persona, porque está saliendo todos estos
aspectos de servicio, de atención, de cuidado hacia la persona que está en ese momento padeciendo, está sufriendo, el enfermo, ¿no? Y hay mucha gente que tiene este don maravilloso. Muy bien, esto sería en la primera estrofa de este número 29. Vámonos a la segunda estrofa. ¿Qué es lo que nos dice, Madre Blanquita? Nos dice así: esta actividad asume en el transcurso de los siglos formas institucionales organizadas y constituye un terreno de trabajo en las respectivas profesiones. ¿Cuánto tiene de buen samaritano la profesión del médico, de la enfermera u otras similares, por razón del contenido evangélico encerrado en ella? Nos inclinamos a pensar más bien en una vocación que en una profesión, y las instituciones que a lo largo de las generaciones han realizado un servicio de samaritano se han desarrollado y especializado todavía más en nuestros días. Esto prueba indudablemente que el hombre de hoy se para con cada vez mayor atención y perspicacia junto a los sufrimientos del prójimo. Intenta comprenderlos y prevenirlos cada vez con mayor precisión. Posee una capacidad y especialización cada vez mayores en este sector. Viendo todo esto, podemos decir que la parábola del buen samaritano del Evangelio se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la cultura moral y de la civilización universalmente humana. Y pensando en todos los hombres que con su ciencia y capacidad prestan juntos servicio al prójimo que sufre, no podemos menos de dirigirles unas palabras de aprecio y gratitud. Muy bien, vamos a ver. Dice, esta actividad asume en el transcurso de los siglos, la del buen samaritano, fórmulas institucionales organizadas. De hecho, pues viene todo lo que se hace de ayuda al prójimo, como pues las obras de misericordia, las instituciones sociales de ayuda, ¿sí? De apoyo a todos los que están, por ejemplo, los inmigrantes. Aquí tenemos mucho inmigrante. Tenemos comunidades religiosas como los calabrinianos, que se dedican a la ayuda a los inmigrantes, aquellos que ayudan, por ejemplo, a los que tienen enfermedades, que están pues ya muriendo, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, su comunidad de ayuda. Y es estos elementos que vienen precisamente a cubrir o a dar forma a esta imagen del buen samaritano, ¿no? Que se va a dar. Por eso dice, esta actividad del buen samaritano asume en el transcurso de los siglos fórmulas institucionales organizadas y constituye un terreno de trabajo en las respectivas profesiones. De hecho, muchas profesiones se dedican a ayudar, ¿sí? Aunque después se vuelve más un negocio, pero de esencia, por ejemplo, la medicina con la enfermería, con los doctores, tienden mucho a este ámbito, ¿no? El servicio. El problema es cuando ya perdemos pues ese sentido de servicio, y es de servirnos. Me pagas, te sirvo, si no, no. Y ahí es donde hemos perdido todos estos ámbitos que están ahí, pero que desgraciadamente se han institucionalizado o burocratizado tanto que ya no se busca el servicio, ya no se da ese servicio. Por eso dice, cuanto tiene de buen samaritano la profesión del médico, miren lo que yo les decía, de la enfermera u otras similares, por razón del contenido evangélico encerrado en ella, nos inclinamos a pensar más bien en una vocación que en una profesión. O sea, es un llamado. Una vocación es algo que viene de dentro. Una profesión es la que te dedicas y te pagan y buscas tener una ¿cómo se llama? Gratificación. Pero una vocación es ese llamado que viene de dentro a servir al prójimo. Como el llamado que uno tiene, por ejemplo, en el sacerdocio, en la vida consagrada, ¿sí? Hay quienes son médicos de profesión y hay quienes son médicos de vocación. El de profesión es, llego hasta aquí, mi horario, nomás. A mí me tocó conocer a muchos cuando estaba en el hospital
primero como estudiante y luego como médico, en donde ya hasta aquí llegó mi hora, pues, y me tocó uno que hasta se salió de la cirugía y dejó que llegara el otro médico para que la continuara. Oye, pues, ¿cómo haces eso? No es coherente, no es. Entonces, hay quienes son de profesión que buscan mantenerse o explotar o vivir muy bien con lo que estudiaron, que no es que sea malo, y hay quienes también viven de ello, pero tienen más la vocación, quiere decir que están más al servicio de los necesitados. Cobran, sí, pero ayudan, y muchas veces no cobran a todos. No es lo mismo que se atienda al pobre que al rico, y ahí es donde hay una vocación, es un llamado que va a ser muy importante para que se cumpla, y es donde vamos a ir esta experiencia que va a ser muy, muy fuerte. Por eso dice, por razón del contenido evangélico encerrado en ella, nos inclinamos a pensar más bien en una vocación que en una profesión. Las instituciones que a lo largo de las generaciones han realizado un servicio de samaritano se han desarrollado y especializado todavía más en nuestros días. Pues sí, ahí tenemos muchos ámbitos de servicio, ¿no?, de buenos samaritanos. Esto prueba indudablemente que el hombre de hoy se para cada vez con mayor atención y perspicacia junto a los sufrimientos del prójimo. Claro, también se ha hecho negocio de ellos, se ha hecho negocio de los necesitados. Vamos a ayudar a estos, y se dejan una tajada para los pobres y una cuarta parte para los pobres y las 3/4 partes para las personas. Hace un negocio. Mucha gente tiene orfelinatos porque es un negocio. ¿Quién no quiere ayudar a unos niños? ¿Quién no quiere ayudar a un asilo? Y aquí nos llega mucha gente. Padre, ¿no conoce algún orfelinato, algún asilo para poder ayudar? Es que queremos ir a servir ahí. Y pues qué hermoso, ¿no? Entonces mucha gente, no por vocación, sino por conveniencia, hacen precisamente eso. Abren su asilo, abren su orfelinato y viven de lo que se les da a los niños. O sea, y se aprovechan de alguna manera. Entonces sí es una realidad que está ahí latente. Dice, y las instituciones que a lo largo de las generaciones han realizado un servicio de samaritano se han desarrollado y especializado todavía más en nuestros días. Esto prueba indudablemente que el hombre de hoy se para cada vez más con mayor atención y perspicacia junto a los sufrimientos del prójimo. Intenta comprenderlos y prevenirlos cada vez con mayor precisión. El hombre, según esto, parece ser que está más comprensivo al sufrimiento. Al menos esto el Papa nos dice. Hay instituciones que sí y hay mucha gente que sí, pero también hay mucha gente que es indiferente. Posee una capacidad y especialización cada vez mayores en este sector. Viendo todo esto, podemos decir que la parábola del samaritano del Evangelio se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la cultura moral, o sea, del bien hacia el prójimo, ¿sí?, y de la civilización universalmente humana, el servicio al que sufre. Pero repito, a veces se hace un negocio de eso. Y pensando en todos los hombres que con su ciencia y capacidad prestan tantos servicios al prójimo que sufre, no ponemos menos de dirigirles unas palabras de aprecio y gratitud. Vamos al siguiente estrofa, Madre Blanquita. Estas se extienden a todos los que ejercen de manera desinteresada el propio servicio al prójimo que sufre, empeñándose voluntariamente en la ayuda, como buenos samaritanos, y destinando a esta causa todo el tiempo y las fuerzas que tienen a su disposición fuera del trabajo profesional. Esta espontánea actividad de buen samaritano o caritativa puede llamarse actividad social. Puede también definirse como apostolado, siempre que se emprende por motivos auténticamente evangélicos, sobre todo si esto ocurre en unión con la Iglesia o con otra comunidad cristiana. La actividad voluntaria de buen samaritano se realiza a través de instituciones adecuadas o también por medio de organizaciones creadas para esta finalidad. Actuar
De esta manera, tiene una gran importancia, especialmente si se trata de asumir tareas más amplias que exigen la cooperación y el uso de medios técnicos. No es menos preciosa también la actividad individual, especialmente por parte de las personas que están mejor preparadas para ella, teniendo en cuenta las diversas clases de sufrimiento humano, a las que la ayuda no puede ser llevada sino individual o personalmente. Ayuda familiar, por su parte, significa tanto los actos de amor al prójimo hechos a las personas pertenecientes a la misma familia, como la ayuda recíproca entre las familias. Muy bien, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Dice en este ámbito del número 29, en la tercera estrofa, dice, estas se extienden, o sea, las obras de servicio, a todos los que ejercen bueno, también las palabras que dice el Papa, ¿no? A los servicios, estas palabras de aprecio y gratitud a todos los que se dedican al servicio de los demás. Estas se extienden a todos los que ejercen de manera desinteresada, o sea, vocación, el propio servicio al prójimo que sufre, empeñándose voluntariamente en la ayuda como buen samaritanos. Yo conozco una mujer, y usted también, que es increíblemente que le gusta ayudar a la gente, a sus viejitos. Sonia, mis respetos. Y así ha habido mucha gente que realmente lo hace por vocación, quieren ayudar. Dice, se extiende a todos los que ejercen de manera desinteresada el propio servicio al prójimo que sufre, empeñándose voluntariamente en la ayuda como buenos samaritanos y destinando a esta causa todo el tiempo y las fuerzas que tienen a su disposición, fuera del trabajo profesional. Esa es la clave, porque yo puedo servir, pero voy a obtener un beneficio económico, entonces ya es una profesión. Esta espontánea actividad de buen samaritano o caritativa puede llamarse actividad social, o sea, es cuando viene este trabajo, actividad social en la ayuda de la sociedad. Puede también definirse como apostolado, siempre que se emprende por motivos auténticamente evangélicos. Es un apostolado de servicio cuando es el evangelio, el amor de Dios que me mueve a hacerlo. Sobre todo si esto ocurre en unión con la iglesia o con otra comunidad cristiana. Sí, la actividad voluntaria de buen samaritano se realiza a través de instituciones adecuadas o también por medio de organizaciones creadas para esta finalidad. O sea, todo lo que se da en este elemento muy interesante. Actuar de esta manera tiene una gran importancia, especialmente si se trata de asumir tareas más amplias, que exigen la cooperación y el uso de medios técnicos. O sea, por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos esta pastoral de la salud con el padre José Luis Rodríguez, increíble servicio que están brindando, y con un espíritu verdaderamente de servicio, no de lucro. Y los médicos que trabajan con él realmente va a ser muy importante todo lo que están haciendo por ayudar, por servir. Obviamente cuando se da este servicio no falta quien genere envidia o invente cosas para perjudicar, ¿sí? A veces hasta mentiras contra los servidores, obispos, sacerdotes, que a veces se dan este ámbito, ¿no?, de ataque. Dice, actuar de esta manera tiene una gran importancia, especialmente si se trata de asumir tareas más amplias que exigen la cooperación y el uso de medios técnicos. No es menos preciosa también la actividad individual, especialmente por parte de las personas que están mejor preparadas para ella, teniendo en cuenta las diversas clases de sufrimiento humano a las que la ayuda no puede ser llevada sino individual o personalmente. Ayuda familiar, por su parte, significa tanto los actos de amor al prójimo hechos a las personas pertenecientes a la misma familia como la ayuda recíproca entre familias. Esto es palabras que el Papa dirige a todos los que se dedican a ayudar al prójimo. Léanos la siguiente estrofa. Nos dice, es difícil enumerar aquí todos los tipos y ámbitos de la actividad,
como samaritano, que existen en la Iglesia y en la sociedad. Hay que reconocer que son muy numerosos y expresar también alegría, porque gracias a ellos los valores morales fundamentales como el valor de la solidaridad humana, el valor del amor cristiano al prójimo, forman el marco de la vida social y de las relaciones interpersonales, combatiendo en este frente las diversas formas de odio, violencia, crueldad, desprecio por el hombre o las de la mera insensibilidad, o sea, la indiferencia hacia el prójimo y sus sufrimientos. Muy bien, es difícil enumerar aquí todos los tipos y ámbitos de la actividad como samaritano, o sea, todo lo que se hace a nivel de las diferentes instituciones, gobiernos y apostolados de ayuda, ¿sí?, que existen en la iglesia y en la sociedad. Hay que reconocer que son muy numerosos y expresan también alegría, porque gracias a ellos los valores morales fundamentales como el valor de la solidaridad humana, el valor del amor cristiano al prójimo, forman el marco de la vida social y de las relaciones interpersonales. O sea, a veces en las relaciones de pareja es tan difícil, porque a veces tienes que hacerla de buen samaritano. ¿Cuántas veces alguno de los dos está pasando por un momento de sufrimiento y de dolor? Y lo que se tiene que hacer es ir a buscar la ayuda para la persona que sufre, ¿no? Para el ser querido que está padeciendo, que está sufriendo. Sí, dice, entonces se da este ámbito de alegría porque gracias a ello los valores morales fundamentales como el valor de la solidaridad humana, el valor del amor cristiano al prójimo, forman el marco de la vida social y de las relaciones interpersonales, combatiendo en este frente las diversas formas de odio, violencia, crueldad, de desprecio por el hombre o las de la mera insensibilidad, o sea, indiferencia hacia el prójimo y sus sufrimientos. Esto, pues obviamente, son palabras del Papa, ¿cómo se llama?, que invita al pueblo a hacer conciencia y agradece a todos los que se dedican a esta ayuda al prójimo. ¿Quiere leernos la última estrofa, por favor? Es enorme el significado de las actividades oportunas que deben emplearse en la educación, la familia, la escuela, las demás instituciones educativas, aunque solo sea por motivos humanitarios. Deben trabajar con perseverancia para despertar y afinar esa sensibilidad hacia el prójimo y su sentimiento, del que es un símbolo la figura del samaritano evangélico. La Iglesia obviamente debe hacer lo mismo, profundizando aún más intensamente dentro de lo posible en los motivos que Cristo ha recogido en su parábola y en todo el Evangelio. La elocuencia de la parábola del buen samaritano, como también la de todo el Evangelio, es concretamente esta: el hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Las instituciones son muy importantes e indispensables. Sin embargo, ninguna institución puede de suyo sustituir el corazón humano, la compasión humana, el amor humano, la iniciativa humana, cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. Esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales y cuando la que sufre es ante todo el alma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta última estrofa? Es enorme el significado de las actividades oportunas que deben emplearse en la educación. La familia, la escuela, las demás instituciones educativas, aunque solo sea por motivos humanitarios, deben trabajar con perseverancia para despertar y afinar esa sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, del que es un símbolo la figura del samaritano evangélico. O sea, aquí, por ejemplo, los niños que por cuestiones de distancia o de idioma o de pobreza no pueden acceder a todos estos ámbitos de la educación, entonces se les prepara, a los profesionales para que puedan servir a estos niños, ¿no?, en esta necesidad. Ok,
Dice, la iglesia obviamente debe hacer lo mismo, profundizando aún más intensamente dentro de lo posible en los motivos que Cristo ha recogido en su parábola y en todo el Evangelio. La elocuencia de la parábola del buen samaritano, como también la de todo el Evangelio, es concretamente esta: el hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Tiene que haber el amor. Si hay sufrimiento, tiene que haber el amor. Si no hay el amor, el sufrimiento se vuelve insoportable. Las instituciones son importantes e indispensables. Sin embargo, ninguna institución puede de suyo sustituir el corazón humano, la compasión humana, el amor humano, la iniciativa humana, cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. O sea, por mucho que se quiera sustituir a través de instituciones, no. Si en esas instituciones no se encuentran, las personas que están en esas instituciones no se encuentran con esta situación de encuentro con el sufrimiento humano, ¿sí? Es como dice, el corazón humano, la compasión humana, el amor humano, la iniciativa humana, o sea, que salen al encuentro del enfermo, por mucho que quieran, incluso algunos lugares, de sistematizar, ¿cómo se llama?, el servicio hasta con robots, pues nunca va a ser lo mismo. Me ha tocado leer algunos artículos en algunos países del primer mundo que ya los robots atienden a los necesitados, así para evitarse. Entonces, obviamente, nunca será lo mismo un corazón humano. O las máquinas, ¿no? Pues no, nunca. Entonces se vuelve frío, se vuelve indiferente, todos estos ámbitos, pero que se da ahí en este ámbito. La parábola del buen samaritano está en profunda armonía con el comportamiento de Cristo. Perdón, no es cierto, me salté hasta el 30. Dice, la compasión humana, el amor humano, la iniciativa humana cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. Esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales, y cuando la que sufre es ante todo el alma. Ahí, o sea, como que a veces nos abocamos mucho al dolor físico, al sufrimiento físico, y es en este ámbito todo lo que esto va a implicar para la vida del hombre, que es la capacidad, obviamente, de no solamente ver al hombre físicamente, sino al dolor interno, al dolor del corazón, al dolor del alma. Cuando solamente vemos el cuerpo, cuando solamente vemos esa parte, estamos desintegrando al ser humano. Tenemos que ver que muchas veces el sufrimiento más difícil, más grande, es el sufrimiento del alma, donde, y aquí pues nosotros nos toca lidiar con eso todos los días como sacerdotes, ¿no? El abandono de un ser querido, la muerte de un ser querido, la injusticia que se vive, la traición, los problemas familiares, que muchas veces no hay un problema físico, no todavía, muchas veces se desarrolla en este ámbito de la necesidad de ver cómo ayudar. A veces aquí lo que hacemos, yo como sacerdote no les resuelvo los problemas, a veces nada más es escucharlos y tratar de orientarlos y de guiarlos a que ellos se encuentren en Dios toda esa fortaleza espiritual. Pero sí, el dolor, el sufrimiento humano, del alma, perdón, es uno de los ámbitos que hoy mucha de nuestra cultura en diferentes partes se está perdiendo. Solamente el sufrimiento físico, pero el sufrimiento del alma se descuida. Y esto pues es una labor espiritual, es una labor de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes, de llevar a cabo pues ser buen samaritano. Por ejemplo, cuando vienen personas a que les ayudemos porque sus hijos pues están en malos pasos y están, por ejemplo, en la cárcel, o están en el hospital, o están, no sé, en un centro de rehabilitación, no podemos nosotros pues ser indiferentes a salir al encuentro del que sufre. A veces, no, repito, en el sufrimiento moral no podemos solucionar los problemas, simplemente tratar de ser apoyo, tratar de ser ayuda, tratar de escuchar
y de orientar en la medida de lo posible pues a estas personas que están padeciendo, que están teniendo esta realidad. Muy bien, con esto terminaríamos el número 29 para luego entrar al último número de este capítulo 7, sí, el buen samaritano, para llegar luego ya al último número, que sería la conclusión, ¿sí? Y de tener pues este documento, que yo les recomiendo que lo compren. Es un documento que vale la pena, la Salvifici Doloris, lo pueden comprar en una librería católica, lo pueden bajar del internet, pero vale mucho la pena tenerlo. Yo creo que lo que hemos aprendido estas semanas con todo esto pues ha sido de mucha riqueza para poder nosotros contemplar. Yo les puedo decir que yo lo voy a volver a leer con calma, porque yo no lo había leído, ni siquiera antes para el programa. Lo que estoy leyendo con ustedes es la primera vez que lo leo, y me ha fascinado, me ha encantado, porque he encontrado mucha riqueza, muchos elementos para entender mi propio sufrimiento y ayudar a otros a entender el sufrimiento que a veces se llega a tener. Muy bien, no tenemos preguntas, ¿verdad? Mientras, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.